Jaun-andreok, egun on eta ongi etorriak guztiok legebiltzarrera. Europaren eguneko ekitaldia zabaltzen dugu hemen. Eusko Legebiltzarrak eta Eurobaskek beti egin dugun moduan Europaren egunaren bezperau hausnarketari bidea emanez ospatu nahi dugu. Aurtengoan Europaren eguna Europar Batasunerako hauteskundeen aterian gertatu da. Hori dela eta hauteskundeen inguruko mahai ingurua antolatu dugu, geroxeago izango ditugu gurekin Euskal Indarren ordezkariak, bakoitzaren iritziak azaltzeko. Bide batez nire ongi etorria eman nahi diet Europako legebiltzarkide gaiei. Gogoeta egun hau une erabakigarri batean burutzen ari gara. Eta ez bakarrik hurrengo hauteskundeengatik, batez ere Europan bizi dugun uneagatik. Eguna ospatzen dugu Europaren etorkizuna erabakitzen eta eraikitzen ari garenean. Europaren eraikuntza norantz zuzenduko dugun eta zer Europa nahi dugun erabakitzeko unean. Europak gure artean duen irudiari buruzko gogoeta txiki batekin zabaldu nahi dut eguna. Uste baitut, baditugula arrazoiak kezkaren argiak pizteko. 2018 urtearen amaieran Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen gabineteak Euskal iritzi publikoaren ikerketak ematen digu horretarako oinarri. Lehen aldiz, Euskal iritzi publikoan Europarekiko postura ezkorra garatzen hasi zaizkigulako. Hainbat ataletan. Eta hau berria da gure artean. Ez dirudi gainera iritzi ezkor hori lotuta dagoenik Brexitarekin ez antzeko arazoekin. Zertan datza aipatu ditudan kezkarako arrazoi horiek. Alde batetik, Euskal iritzi publikoan Europan gauzak gaizki doazela uste du. Herritarren 26% iritzi horretakoa da. Hori izan da iritzi nagusina gure artean. Eta ez hori bakarrik, alderatzen badugu iritzi hori Europako beste herrialdeetan dutenarekin, 3 ezkorrenetakoen artean azaltzen da Euskadi, bakarrik Grezia eta Erresuma Batuaren atzetik. Eta hau euskal fenomenoa da, Espainiako iritzia Europar Batasunaren batezbestekoaren mailan baitago. Y en ningún caso podemos pensar que esta distancia hacia Europa se deba a la falta de interés, porque el interés hacia la Unión Europea es considerablemente alto en nuestra sociedad. Nuestro apego hacia Europa es otro de los motivos de preocupación. La ciudadanía vasca sitúa a Euskadi entre los 3 países con menor apego a Europa, solo por delante de Grecia y Chipre. Desde el 2001, esta sensación de apego se ha reducido considerablemente en Euskadi. Aún somos más los que nos sentimos ligados y tenemos apego a Europa, pero estamos en el límite. ¿Qué es lo que provoca esta distancia creciente hacia Europa en la opinión pública vasca? Las razones son muy significativas. Los mayores suspensos recibidos por Europa en la opinión pública vasca se refieren a las características democráticas de la Unión Europea y el carácter protector que debería tener Europa. En opinión de la ciudadanía vasca, las características democráticas de Europa no van bien. Somos los penúltimos en el conjunto de Europa, solo superados por Grecia. Y si la pregunta es sobre la Europa protectora, aquí también Euskadi es la penúltima. También en esto solo tenemos a Grecia por detrás. A Europa no la sentimos como protectora. La opinión pública vasca tiene muy claras las potencialidades de Europa. Por ejemplo, en el campo de la protección del medio ambiente. En este ámbito somos el primer país de la Unión Europea. Incluso en materia de estímulo de la inversión y creación de empleo. Las vascas y vascos vemos a Europa como algo efectivo. Teniendo en cuenta el conjunto de la Unión, somos los terceros de Europa. Y al mismo tiempo, vemos con pesimismo el futuro de la Unión Europea. Aquí también somos los terceros, en este caso por la cola. Y curiosamente, solo ven el futuro europeo con más pesimismo en Grecia, en penúltimo lugar, y en Reino Unido en último lugar. En esto también muy por detrás de España. En nuestro caso, las y los muy optimistas son el 9%, tanto como los muy pesimistas. Y en medio, casi igualados, los bastante optimistas y los bastante pesimistas.
Oso argi daukagu nork ordezkatu beharko lituzken Euskadiren interesak Europar Batasunean. Herritarren 43%ak uste du Eusko Jaurlaritzaren sailburuak ordezkatu beharko gintuzkeela eta beste 35%ak Espainiako ministroak eta Jaurlaritzaren sailburuak elkar hartuta. Soilik 5% uste du ministroak ordezkatu beharko gintuzkeela. Horrela pentsatzen du Euskal Gizarteak egun. Kontuan izateko modukoa da. Dakizuen moduan, nire iritziz, Europa gehiago, demokrazia gehiago eta pluralitate gehiago behar dugu. Eta horrekin batera, iraganean bezala orainean eta oraindik gehiago etorkizunean, Europar Batasunaren eraikuntzean Euskadi aktiboa izan behar du. Europa baita, nire ustez, eskalarik egokiena arazoei erantzuna emateko. Finean, Europa orain eta geroa dugu. Eta amaitzeko eta Torrilla jaunari hitza eman aurretik, zorionak eman nahi dizkiet, kazetaritza saria jasoko duten Felipe Etxeberria eta Natxa Alarkon lagunei eta aipamena duen Grupo Noticias taldeari. Zoriona guztiei eta besterik gabe baitza zuri pasatzen zen. Eskerrik asko, Presidenta Andrea. Jaun Andreot, egun on guztioi. Quiero darles nuestra más cordial bienvenida en nombre de Eurobas. Hemos adelantado la celebración del Día de Europa un día, pero es costumbre que los europeístas vascos siempre celebremos el Día de Europa trabajando. Y hoy, pues, al igual que otros años, de la misma manera hemos comenzado muy prontito. Hemos tenido la Asamblea General de Eurobas, donde hemos aprobado un plan de actuación con los presupuestos y me encarga la Asamblea de Eurobas que agradezca al Parlamento, a la Presidenta, a la Mesa, el enorme esfuerzo que hace con Eurobas para poder así difundir la idea de Europa tan importante para la vida de toda la ciudadanía. Me gustaría recordar un breve párrafo del informe al Consejo Europeo elaborado por aquel grupo de reflexión sobre el futuro europeo de la Unión Europea 2030 y que fue dado a conocer, como saben ustedes, en 2010. Decía este informe: 2010 podría ser el principio de una nueva fase para la Unión Europea y durante los próximos 50 años podría consolidarse el papel de Europa como actor mundial activo. En cambio, la Unión y sus Estados miembros podrían caer en la marginación y volverse una península occidental del continente asiático cada vez más insignificante. Efectivamente, han pasado unos cuantos años y quedan muchos años por recorrer, al 2030 o al 2050. Pero pocas cosas han avanzado desde entonces. La salida de la crisis real exigirá algo más que unos pequeños dígitos en el crecimiento económico. Nosotros somos los que decimos que hay que curar la herida que generó esos años de crisis económica, porque sin solidaridad no habrá nunca un proyecto de integración noble para la ciudadanía. La falta de gobernanza económica, la invisibilidad creciente de la Unión Europea en muchas de las fases internacionales, el incremento de populismos a nivel político y la xenofobia a nivel social, incluso una insuficiente creación de empleo, son algunos de los elementos que nos preocupan de cara al futuro. Parece que hemos olvidado lo aprendido en la Segunda Guerra Mundial. Si Europa no actúa de forma decidida, coordinada y cohesionada para resolver los urgentes problemas económicos, sociales, políticos, demográficos, energéticos, de desarrollo sostenible, de la política interna, de la inmigración, de los refugiados, otros lo harán por nosotros y seguro que no lo van a hacer como nosotros. Europa hoy es tan necesaria como en 1948, cuando la sociedad civil lanzó ese mensaje a favor de la integración europea, tras lo que nació el movimiento europeo.
Allí estuvieron vascos y vascas, quienes recogieron el compromiso de trabajar por una Europa unida para resolver los problemas de entonces, que eran importantísimos, las guerras, la falta de democracia generada por los totalitarismos y también, cómo no, la desastrosa situación económica que padecía Europa. El pasado año 2018, Eurobasc cumplió 70 años. Nuestros objetivos hoy son los mismos de aquellos visionarios que eligieron el camino de la libertad, de la cooperación, de la solidaridad, del bienestar común. Para nosotros, el camino de entonces que eligieron y el camino de hoy es el federalismo. Algunos dirán que el federalismo es imposible, como decían también que la reconciliación franco-alemana o la puesta en marcha de un proyecto de integrador europeo, la desaparición de las fronteras internas, la sustitución del marco alemán por el euro o la ampliación de la Unión Europea a los antiguos países del Pacto de Varsovia eran imposibles. Y, sin embargo, han pasado 7 décadas de paz, las más grandes del continente europeo. Y todo ha sido posible, queridos amigos y amigas, gracias a la Europa unida. Si no hubiera existido ese proyecto, estoy seguro que estos 70 años hoy no estaríamos celebrándolo. Y gracias a ello, la Unión Europea constituye una o la mayor economía del mundo. Es el segundo bloque comercial y el mayor donante de ayuda al desarrollo para restablecer las largas injusticias de la época colonial. Hoy Europa es más necesaria que nunca. ¿Frente a qué? Frente al europesimismo, que inunda y que nos invita a quedarnos quietos y a no actuar. Quieren contagiarnos a todos con el sentido profundo de nuestro lema, que es la utopía continúa. Queremos invitarles a que ustedes hoy salgan con esa ilusión y con esa utopía. Hoy desde Eurobasc hemos aprobado un plan de actuación. Y hemos aprobado un plan de actuación dirigido a los jóvenes, que son el proyecto y el futuro de un país. Queremos que los jóvenes conozcan Europa, queremos que los jóvenes participen en Europa, queremos que los jóvenes decidan sobre Europa. Y por lo tanto, vamos a dirigir durante este año 2019 una política dirigida a los jóvenes universitarios, a los jóvenes en la enseñanza primaria y a los jóvenes en la enseñanza secundaria, en todo el colectivo amplio de lo que es la formación y la educación. También hemos hecho un trabajo importante de cara a las elecciones. Este año somos uno de los grupos más activos a nivel del europeísmo. Hemos fabricado 4 libros a lo largo de tiempos atrás, pero que han dado a luz en este año 2019. Uno es La Europa en crisis. Efectivamente, Europa está en crisis y hay que verlo para saber cómo, de qué manera resolver los problemas que tenemos. Otro, que es ante las elecciones del próximo día 26 de 2019 al Parlamento Europeo. Nos hace especial ilusión hacer ese libro y esas ideas porque es ideas recogidas de la sociedad civil, desde el punto de vista económico, académico, y creemos que recoge en cierta medida una parte de las ideas y de la voluntad de este país. Son más de 30 opiniones sociales, económicas, federales, y también lo hemos puesto en circulación, lo vamos a poner en circulación a los próximos días. Como no podía ser de otra manera, en nuestro 70 aniversario tenemos que hablar de federalismo, porque para nosotros federalismo significa compartir, significa respeto, significa justicia, significa democracia, significa hacer una Europa más social. Por eso hemos impulsado durante el año este libro que hablamos sobre federalismo, porque pensamos que es el instrumento para resolver parte de los problemas que tiene la sociedad. Y hablamos de regiones, como no podía ser de otra manera. Regiones y federalismo son 2 elementos claves desde abajo hacia arriba en la construcción europea. Y también vamos a sacar adelante este libro que acabamos de publicar, trabajo de investigación, opiniones del curso de verano. Y por último, vamos a presentar también la historia y la contribución de los vascos al europeísmo. Llevamos más de 70 años
trabajando por ese modelo de Europa. Y vamos a hacer también esa historia de la contribución de los vascos al europeísmo posible durante este año. Por lo tanto, creemos que vamos a hacer una gran aportación. Creemos que es el momento de dar ideas, de dar opiniones para buscar entre todos soluciones. Voy a terminar con una frase, con un mensaje que nos lanzaba Víctor Hugo. Víctor Hugo nos decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Nunca conseguirán nada. Para los temerosos es lo imposible. Nunca moverán nada por nadie. Y decía que el futuro para los valientes es la oportunidad. Amigos y amigas, tenemos la oportunidad de las elecciones del 26 de mayo, 5 años por delante. Si el futuro es de los valientes, tenemos que trabajar para encontrar un mundo mejor. Y tenemos la oportunidad de decidir cómo y de qué manera se van a hacer los próximos 5 años para conseguir una Europa mejor, más social, más democrática. Este es nuestro deseo y por eso hoy hemos invitado a los 5 partidos políticos presentes en el Parlamento para que nos pongan los cimientos de ese nuevo proyecto de ilusión para construir Europa entre todos y hacer un mundo mejor. Eskerrik asko.